quiero empezar introduciendo el tema de espacios vectoriales, recordando, muchachos, que los espacios vectoriales es una estructura algebraica, ¿sí? Yo les mencionaba al principio del semestre que el álgebra cambió, digamos, cambió de enfoque, pues, ¿sí? Ya no solamente nos enfocamos en resolver ecuaciones, sino que nos enfocamos también en las estructuras algebraicas, ¿sí? Un ejemplo de estructura algebraica es lo que se llama o se conoce como grupo, ¿sí? Y hay varias más. Están los grupos, los anillos, los campos o los cuerpos, que ya vimos un ejemplo de un campo de los números complejos. Bueno, y hay muchas más, ¿sí? En particular, pues están las que se llaman los espacios vectoriales, ¿sí? Que es lo que nos vamos a enfocar en este corte. Bueno, un espacio vectorial, pues les recuerdo, son cuatro cositas, cuatro ingredientes, ¿sí? Que uno debe tener en cuenta para hablar de espacio vectorial. El primer elemento es esta V mayúscula, bueno, esta V mayúscula, que es un conjunto, ¿sí? Esto es un conjunto. Ese conjunto va a ser lo que llamamos el espacio vectorial, ¿sí? En ese conjunto se van a definir dos operaciones, ¿sí? Es común denotar las dos operaciones con estos símbolos, ¿sí? No siempre van a ser la suma y la multiplicación, ¿sí? Como ustedes las conocen. Pero sí es común utilizar estos dos símbolos para representar las dos operaciones que se definen acá. Esta primera operación se llama suma de, bueno, los elementos de este conjunto suelen llamarse vectores, ¿sí? Y esta operación suma se llama suma de vectores y esta multiplicación se llama multiplicación de un vector por un escalar, ¿sí? ¿Qué son los escalares? Los elementos de este conjunto, ¿sí? Escalares, ¿sí? Y esto normalmente también se puede llamar como un campo o un cuerpo, ¿sí? Campo o cuerpo. Es decir, cuando hablemos de campo, de cuerpo o de conjunto de escalares, estamos hablando de la misma cosa, ¿sí? Y bueno, usualmente esta K viene dada por los números reales o por los números complejos, ¿sí? Pero se puede reemplazar el conjunto de escalares por cualquier campo. Bueno, usualmente se utilizan estos dos. Este concepto lo van a profundizar en álgebra lineal 2 pues muchísimo más, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar, vuelvo y lo digo, en el caso cuando B sea igual a Rn, ¿sí? Y en particular pues estamos interesados en R2 y R3. Esta n, este exponente n es un número natural, ¿sí? Puede ser 1, 2, 3, 4, ya, ¿sí? No puede ser una fracción, por ejemplo, ¿sí? Un número ahí raro. Listo. Bueno, entonces quería pues, recordarles estas cositas, tenganlo muy en cuenta. Vamos a empezar definiendo este espacio vectorial, ¿sí? Vamos a asumir ya que Rn es un espacio vectorial, ¿sí? No voy a decir, o por lo menos no por ahora, no voy a decir cuáles son estas dos operaciones aquí, ¿sí? Solamente me voy a referir a él como un espacio vectorial y vamos a ver qué forma tienen los elementos de este conjunto, de este espacio vectorial. Vamos a ver algunas propiedades súper sencillas y después vamos a estudiar estos dos, ¿sí? En todo este corte no nos vamos a salir de estos dos personajes. Tal vez aquí, pero ya. Entonces, pues bueno, eso es. Vamos a definir los elementos de aquí. ¿Alguien sabe
¿O alguien conoce qué forma tienen los elementos de este conjunto Rn? Bueno, como ya lo mencionaba, vamos a asumir que esto es un espacio vectorial, es decir, los elementos de este conjunto se llaman vectores. Vamos a ver qué forma tienen los vectores. ¿Sí? Un vector del espacio vectorial, usualmente voy a escribir así, EB, ¿sí? Para no escribir espacio vectorial. ¿Sí? Un vector del espacio vectorial Rn es un conjunto ordenado de n números reales. ¿Sí? Representados de la siguiente manera. ¿Sí? A ver. Entonces, x1, x2, tan, x3. O x1. Entonces, muchachos, los elementos de este conjunto, de este espacio vectorial, tienen esta forma. ¿Sí? Estos son los vectores que conforman este conjunto. ¿Sí? El orden, bueno, ¿cuál es el conjunto de n números reales? Pues es este, ¿no? Si se dan cuenta, hay 1, hay 2, hay n números reales, ¿cierto? Y voy a escribir entre paréntesis que todos los xy pertenecen a R. Listo. Y bueno, pues claramente se ve que están ordenados, ¿cierto? Igual acá. Esto, bueno, cada x se va a llamar una componente o una entrada del vector. ¿Sí? Pueden recibir esos dos nombres. Pues en ese sentido, esta sería la primera componente, esta sería la segunda componente y así sucesivamente. ¿Sí? Este sería la enésima componente. Este vector que escribí así se recibe el nombre de vector, a ver, de vector fila. Vector fila. En ese sentido, pues este vector se va a llamar vector columna. Vector columna. Listo. Otra cosita, muchachos. ¿Sí? Los espacios vector, bueno, esto R2, R3 y Rn, también vamos a escoger o vamos a asumir que el conjunto de escalares va a ser los números reales. ¿Sí? Siempre. A los espacios vectoriales en el cual los escalares es el conjunto de los reales se les llama también espacios vectoriales reales. ¿Sí? Así los pueden encontrar en cualquier libro. ¿Sí? Bueno, espacios vectoriales reales. ¿Sí? Entonces aquí pues estoy asumiendo que el conjunto de escalares es R. ¿Sí? Los números reales. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues, si se dan cuenta, pues no he dicho mucho. Bueno, vemos esta vaina. Ejemplos.
Ejemplos de espacios vector, bueno, ejemplos de vectores, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener este vector, ¿no? Cualquiera, ¿no? El 2,3, ¿sí? Este vector, ¿a qué conjunto, a qué espacio vectorial pertenece? ¿A R qué? R2. Exacto, muy bien. Eso no lo deben pensar mucho. R2. Si se fijan en el número de componentes, pues determina el exponente. Sí, está fácil. Sería R3, ¿no? 0, 0, 0. Coloquémosle n veces. ¿Sí? Quiere decir que este vector que vive en Rn, ¿cierto? El vector que tiene todas las componentes 0 se llama el vector 0. Es importante tener en cuenta ese nombre. Vector 0. Bueno, pues me puedo quedar aquí toda la clase dando ejemplos. No sé. Estos dos vectores van a ser súper importantes a la hora de describir un espacio vectorial. Bueno, de describir AR2 más bien. Más adelante vamos a darles nombres y vamos a ver algunas propiedades de ellos. Listo, facilito. Algunas pequeñas observaciones pues son las siguientes. A ver, yo les pregunto, ¿será que estos dos vectores son iguales o son diferentes? Diferentes, ¿por qué? ¿Cómo? Exactamente. Es aquí donde viene a jugar la palabra con las palabras conjunto ordenado. ¿Sí? Es importante el orden. Por esa razón, este vector es diferente a este vector. Y análogamente, pues este vector es diferente a estos dos, ¿cierto? Esta primera observación se podría resumir como, él dice, no, el orden importa. Y es importante el orden a la hora de hablar de vectores. Ténganlo muy en cuenta, muchachos. En ese sentido, pues vamos a decir que dos vectores son iguales si pasa que D, E y F. A ver, estos dos vectores son iguales si pasa que. ¿O qué debería pasar? ¿Sí? ¿Cómo? Exactamente, muy bien. Por ahí escuché a alguien hablando. Me pregunto, pero no le escuché nada. Lo que decía el compañero, sí, dos vectores van a ser iguales si sus respectivas componentes son iguales. ¿Sí? Si solo si A es igual a B, B es igual a E y C es igual a F. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos cómo determinar cuántos dos vectores son iguales. Estas dos observaciones sirven para cualquier vector en Rn, ¿sí? No solamente para R3, es lo que me estoy enfocando acá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. así como aplicamos los vectores con las letras, con los números sería igual, o sea, 1, 2, 3 sería igual a 4, 5, 6, siempre que 1 sea igual a 4, 2 igual a 5 y 3 igual a 6. ¿Me podría esperar un momentico? Es que aquí Camilo preguntó algo. ¿Era? ¿Lo de la dimensión? ¿Qué entiendes tú por dimensión? En espacios vectoriales sí hablamos de dimensión.
Sí, sí, se puede un país tercermundista. Bueno, Camila, para responderte a tu pregunta, en espacios vectoriales sí se habla de dimensión, pero no es esa dimensión que tú dices, ¿sí? Es otra dimensión. ¿Cómo? Más bien es por ese lado, ¿sí? Yo no creo que alcancemos a ver el concepto de bases, ¿sí? Pero eso sí lo van a ver en álgebra lineal 2, muchachos. Las bases son un conjunto de vectores que determina todo el espacio vectorial en general. Por ejemplo, estos dos vectores yo les decía que son súper importantes. Pues resulta que estos dos vectores forman una base para este espacio vectorial, ¿sí? Y bueno, no les voy a explicar en detalle qué es una base, pero digamos, si esto es base, cualquier vector de este conjunto se puede escribir en términos de estos dos vectores, ¿sí? Y el número de elementos de la base se conoce como dimensión del espacio vectorial, ¿sí? Es decir, este espacio tiene dimensión 2, porque la base está conformada por dos vectores. Y en este caso particular, en los Rn, pues el exponente coincide con la dimensión, ¿sí? Es decir, R3 tiene dimensión 3, es decir, tiene 3 vectores que generan a todos los vectores del conjunto. ¿En todos los casos? Sí, no. En todos estos casos, hay espacios vectoriales en los que la dimensión es infinita, por ejemplo, ¿sí? Tal vez lo vayan a ver en el álgebra lineal, lo van a ver en seguro, ¿sí? Por ejemplo, a ver, me emocioné. El conjunto de los números reales se puede ver como un espacio vectorial sobre sí mismo, es decir, el conjunto de los escalares va a ser el mismo, ¿sí? Este espacio tiene dimensión 1, pero si cambio el conjunto de escalares por los racionales, que también es un campo, ya este espacio vectorial tiene dimensión infinita, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, además de la base, el campo de donde sacamos los escalares, ¿sí? Y entre más conceptos le metamos a esto, pues más, digamos, más análisis hay que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, por ahora pues todo se va a comportar chévere, todo se va a comportar como queremos, ¿sí? N va a indicar el número de la dimensión, pero no nos vamos a meter con eso, la verdad, ¿sí? Bueno, ¿qué más preguntas? Ah, bueno, ahora sí, Julián, me pregunta. Decía yo, pues, correspondiendo a la observación 2 de A, como C es igual a DFG, ¿aplicaría igual para los números? Sí, 1, 2, 3 es igual a 4, 5, 6, siempre que se escriban de la misma forma ordenada. exactamente, sí, perfectamente. Por ejemplo, podríamos escribir 2,3 como raíz de 4, coma, no sé, 9 tercios. O de hecho podríamos reemplazarlo por una suma, si quiere. 2 más 1. Sí. Pero bueno, de seguro pues van a haber ejemplos más interesantes. ¿Qué más preguntas? Bueno, esta tercera observación es importante, muchachos. Esta tercera observación plantea las reglas de un espacio vectorial, ¿sí? Las propiedades que debe cumplir un conjunto con dos operaciones, ¿sí? Para que sea espacio vectorial. Y pues bueno, por ahora no vamos a tener, o sea, se los nombro o se los muestro para que lo tengan en cuenta más adelante, ¿sí? Pero pues por ahora no se preocupen por esa lista largota de propiedades, ¿sí? Bueno, entonces voy a escribir lo siguiente. Recordemos
Recordemos que un conjunto B dotado con dos operaciones es llamado espacio vectorial sobre el campo K. Importante esto también. A ver, recordemos un conjunto B dotado con dos operaciones llamado espacio vectorial coma. Si se cumplen las siguientes propiedades. Las siguientes propiedades. Y es una lista de 10 propiedades, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5. Las primeras 5 propiedades definen propiedades elementales para la operación suma. Bueno, yo aquí no lo dije, ¿no? Pero vamos a asumir que las dos operaciones, como yo lo decía, suma y multiplicación por escalar. ¿Sí? Importante esto aquí, yo estoy diciendo multiplicación por escalar. ¿Sí? No estoy multiplicando dos vectores. ¿Sí? En los espacios vectoriales, en general, no se pueden multiplicar dos vectores. ¿Sí? Lo que se puede es multiplicar un escalar con un vector. Eso sí se puede, en general. Bueno, a ver, me olvidaron las propiedades. Estas propiedades tal vez se les haga un poco conocidas. Espero que sí. A ver, para todo X, Y, para todo par de elementos del espacio, la suma es un elemento del espacio. ¿Sí? Muy bien, exacto. Se llama la cerradura. Cerradura. Bien. La segunda propiedad, muchachos, es la asociatividad, ¿cierto? Para toda terna de vectores vale la propiedad asociativa. A ver, X más Y más Z es igual. Ahí se me olvidó. X más Y más Z. ¿Sí? La propiedad asociativa. Normal, casual. La tercera propiedad es que existe el inverso aditivo. ¿Y cuál es el inverso aditivo de los números reales? ¿Cuál? No. ¿El inverso aditivo o el del aditivo? Cero. Sí, el cero es el inverso. El inverso aditivo, dije yo. Sí. El neutro. El neutro, ¿sí? Es decir, a ver, existe un elemento especial, vamos a decir, existe un vector especial llamado el neutro aditivo. ¿Sí? ¿Qué verifica ese elemento especial? Verifica esto: x más 0 es igual a 0 más x, me parece que, bueno, igual a x. Y esto vale para todo vector del conjunto, ¿cierto? Esto vale. De hecho, es único.
Aquí voy a colocar este signo que significa existe un único. Listo. Bueno. Creo que me faltó la bueno, no importa. El orden no importa de las propiedades. El cuarto es que también existen inversos aditivos. Ahora sí. ¿Sí? Existen inversos aditivos. Es decir, si tengo un vector X del espacio, ¿cuál sería el inverso aditivo? Entonces, menos X es su inverso aditivo. Listo. Y entonces la propiedad conmutativa, ¿sí? Que de hecho la debe haber anotado después, sí, antes que diga. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que da lo mismo sumar estos dos vectores que estos dos vectores, ¿sí? Es decir, el orden no importa. Y esto vale para todo par de vectores en el espacio vectorial, el conjunto. Tal vez pueda que les parezcan propiedades obvias, ¿no? Pero hay ejemplos de conjuntos donde no cumplen algunas operaciones. ¿Sí? Profe, estamos hablando de la operación de vectores entre ellos. Sí, exactamente, es una operación suma. Y a eso se refieren los espacios vectoriales. Porque es que aquí la propiedad, que no es lo mismo ABC que BAC. Entonces, pero esta observación es para este espacio vectorial en particular. Es que este espacio es muy particular, ¿sí? Es como el más fácil de manejar, digámoslo así. Entonces, estas observaciones vienen para el Rn. Pero esta tercera observación la estoy haciendo en forma general. O sea, para cualquier conjunto B que cumpla estas propiedades que le estoy diciendo, ¿sí? A ver, para los curiosos, a ver. ¿Saben qué es una función, cierto? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. Esto quiere. Bueno. sí, A ver. Son las F, tal que F es continuo. Este conjunto es un conjunto de funciones continuas y de hecho este conjunto se puede ver como un espacio vectorial. ¿Sí? Es un ejemplo diferente a estos, ¿no? Pero no lo vamos a ver, muchachos. O sea, es como para que se den una idea que este conjunto B puede ser cualquier cosa. ¿Sí? No necesariamente va a ser un conjunto de números. Este ya es un conjunto de funciones. Puedo tener conjuntos de matrices. Puedo tener conjuntos de figuras geométricas, por ejemplo. ¿Sí? Conjuntos de... Pues hay mucho. Sí, hay mucho, pero bueno, estamos en álgebra lineal 1. Solo nos vamos a enfocar en esto. ¿Sí? Listo. Bueno, estas 5 propiedades son las primeras para verificar que un espacio sea espacio vectorial y son las que tienen que ver con la operación suma. Si se dan cuenta, pues solamente he hablado de la operación suma. Listo. Las siguientes propiedades son las que involucran la otra operación. Listo, entonces sería 6, 7, 8, 9, 10. Son parecidas, a ver, dice la 6. Bueno. Si X es un vector y alfa es un escalar, bueno. A ver, sobre el campo K. Y alfa es un escalar, entonces
alfa multiplicado por b por x es un elemento de b. ¿Sí? Esto es como una especie de cerradura. Si yo multiplico un escalar por un vector, eso siempre va a ser parte del elemento, del conjunto. Y vale para todo vector x. A ver, esta propiedad también vale. Yo puedo distribuir este escalar en esta suma, ¿sí? La propiedad distributiva más alfa por y. Esto vale para todo par de vectores y para todo escalar, muchachos, para todo elemento del conjunto de escalares, ¿sí? Propiedad distributiva. A ver, también se tiene esta otra propiedad distributiva, ¿sí? En este caso, en la propiedad 7 estoy distribuyendo es el escalar, ¿sí? Aquí en esta propiedad 8 lo que voy a distribuir es el vector. Alfa por x más beta por x, ¿sí? Para todo par de escalares y para todo vector x, ¿sí? La siguiente propiedad es una propiedad parecida a la asociativa, a la propiedad 2, ¿cierto? Lo que me dice es lo siguiente. ¿Sí? Yo puedo asociar estos dos escalares. Es decir, cojo el escalar alfa y beta y los multiplico. Y va a dar el mismo resultado si multiplico esto por x a esto por x y después le multiplico esto al resultado. Para todo par de escalares que diga y para todo vector x. Listo. Y la última propiedad es que 1 por x siempre va a dar x. Para todo x en b. ¿Sí? Y aquí hay que resaltar algo, muchachos. ¿Sí? Este conjunto K siempre tiene dos elementos destacados o dos elementos, sí, fundamentales, el 0 y el 1. Siempre, siempre, siempre. Este campo puede que sea un conjunto ahí bien raro, bien raro, un conjunto de funciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese conjunto de funciones van a haber elementos que hagan el papel del 0 y del 1. En forma general siempre los llamamos el 0 y el 1. Y este 1 pues es el 1 de este campo K. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? 1 pertenece al campo. Tal vez en algunos ejemplos se van a confundir. Van a decir, bueno, este 1 de dónde es, del espacio del vectorial o del campo de escalares. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Estas 10 propiedades las van a tener muy en cuenta, muchachos, en álgebra lineal 2. ¿Sí? Vuelvo y les repito, por ahora no nos vamos a preocupar por verificar estas propiedades. Estas propiedades ya las cumple Rn, R2, R3. ¿Sí? Listo. Entonces no hay problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está bien? ¿Todo libre? ¿Esta? Sí. No, es al cuadro. Esta sería el inverso de x. X en un vector, exacto. Pero si se fija es un inverso aditivo. ¿Sí? No estoy hablando de inverso multiplicativo, como hablaba en el campo.
¿Sí recuerdan? Los campos tienen inverso multiplicativo. Los espacios vectoriales en general no los tienen, ¿sí? O sea, hay espacios vectoriales que sí tienen inverso aditivo, ¿sí? En multiplicativo, que diga. Pero en general no se tiene. Hay muchos espacios que no se pueden multiplicar vectores, ¿sí? Entonces, listo. Ojo, ese es el cuarto, el 12º mandamiento. No vas a multiplicar vectores, muchachos. Bueno. Se puede. Bueno. ¿No hay más preguntas? ¿Quiz? Bueno, vamos entonces ahora a presentar de manera formal el espacio vectorial real R2, ¿sí? Vamos a darle una descripción más precisa, más exacta, ¿sí? A ver, el espacio vectorial R2. Listo. Entonces, R2 como conjunto, muchachos, ¿cómo se puede expresar? Y esto creo que ya lo habíamos preguntado, ya lo habíamos visto. ¿Cómo se puede ver este conjunto? ¿Qué forma tienen los elementos de este conjunto? ¿Un par ordenado o una pareja ordenada? ¿Sí? XY. Se puede escribir X1, X2. ¿Sí? Como sea. Usualmente pues se escribe así, X, Y, tal que X y Y son números reales. Esa es la descripción como conjunto de este espacio vectorial. Listo. Y ya sabemos que de manera geométrica esto representa el plano cartesiano. No el plano complejo, el plano cartesiano. Este es el eje de las X, y este vendría siendo el eje de las Y, y este punto sería un punto X con Y cualquiera. Bueno, no sé si se acuerdan, pero en el colegio pues, ustedes veían en física algo de vectores, ¿no? Que eran como flechitas. Ustedes, bueno, me acuerdo yo, ¿no? Que uno hacía ya era sumar esas flechitas, cabeza con cola, y al final uno unía, y ahí le daba la suma, la dirección, todo eso. Bueno, este espacio vectorial R2 tiene la ventaja que puede ser interpretado como un conjunto de flechas, ¿sí? Es decir, cada punto o cada elemento de este conjunto se puede ver como una flecha. ¿Sí? Y esa es la ventaja que tiene R2 y R3, muchachos. R2 y R3 tienen interpretaciones geométricas. Ya si pensamos en R4, por ejemplo, R4 no tiene interpretación geométrica, ¿sí? Tiene interpretación matemática, que es todo esto que yo he escrito, pero usted no puede ver un elemento de R4, ¿no? Al cambio, un elemento de R2 sí se puede ver, se puede ubicar en el plano cartesiano. Un elemento de R3 también se puede ver, ¿sí? De hecho, los vectores que utilizan los físicos, los que se dedican a hacer física, normalmente están en R2 o en R3. Entonces, bueno, eso va a ser importante. Si yo tengo una flecha, digamos acá, esta flecha que está en este espacio, esa flecha, bueno, ¿qué características tiene esta flecha? O una flecha cualquiera. Sí, hay dos características súper importantes de esa flecha o de un vector. Sentido y dirección. Tiene dirección y otra cosa.
También, y además de eso, Ángulo. magnitud o distancia, es exactamente lo mismo, ¿sí? Los físicos dirán que un vector tiene magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Pero eso es un vector en R2 o en R3. Un vector en R4 puede que no, o en cualquier espacio diferente a esto, puede que no tenga asociado una magnitud. De hecho, de hecho, no sé si hablar de sentido en dimensiones mayores sea correcto. Entonces, bueno. Siempre que hablemos entonces de magnitud y de dirección, nos vamos a imaginar o R2 o R3, ¿sí? Y vamos a omitir lo del sentido, ¿sí? El sentido, pues ya lo estamos dando cuando planteamos nuestro sistema de referencia, ¿sí? ¿Cuál es el sistema de referencia de R2? Pues fácil, ¿no? De aquí para allá es positivo, de aquí para allá es negativo, para arriba es positivo y para abajo es negativo. Sí, ese es el sentido, ¿no? Y la dirección es hacia dónde va apuntando la flecha, ¿sí? Guarda la pregunta y ahorita se la respondo. Bueno, listo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo? Bien. Por ahí dicen, ¿no? Que han escuchado hablar del concepto de tesseract. ¿Tesseract? ¿Alguien sabe qué es el tesseract? Un tesseracto tengo entendido que es un cubo en 4 dimensiones, ¿sí? Pero eso no se puede graficar, ¿sí? Y no se puede graficar, o bueno, nosotros no lo podemos percibir porque nosotros como seres humanos somos limitados, ¿sí? No vemos más allá de nuestras narices, mentiras. No vemos más allá de 3 dimensiones, es lo que quiero decir, ¿sí? Una cuarta dimensión para nosotros es imposible percibirla. De hecho, hay libros que dicen que los fantasmas, ¿no? pueden ser seres de una dimensión superior, ¿sí? Ahora, lo que uno conoce como tesseracto, o lo que uno ha visto en redes, es que es una representación, ¿sí? Vamos a buscarlo acá, a ver. Me emocioné, muchachos. ¿Cómo supieron que existía R4? ¿Cómo? ¿Cómo supieron que existía R4? Pues ya les explico. Vamos a buscar dos. Solo se supone que existe. Pues estudian Si no R4. podemos. Miren, muchachos. No, pero entonces R4 será teórico, ¿no? Exacto. Tal vez a la respuesta a su pregunta se le puede complementar lo que dijo Oscar, ¿sí? R4 existe, pero es teórico, ¿sí? O sea, usted no puede darle una interpretación geométrica a un R4, R5, R7. Es algo que se puede O sea, es eso, mire, o sea, sí existe y es una idea abstracta, pero digamos, usted y yo y todos los que estamos acá estamos limitados por nuestros sentidos. Usted y yo, y creo que todos los de acá, pueden percibir a lo más 3 dimensiones, ¿sí? El ancho, el largo y el alto. No podemos percibir otra dimensión diferente a ellas, ¿sí? A menos que... Matemáticamente se verifica, digámoslo así. Lo que decía Oscar es teórico. Profe, ¿usted escuchaba sobre la teoría? Bueno, muchachos, todas estas imágenes que se ven aquí es esta, por ejemplo,
Esto se supone que es un tesseracto, un cubo en 4 dimensiones. Pero ahí nosotros lo podemos ver normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Lo que yo dije es mentira? No, lo que pasa es que esto que nosotros estamos viendo es una representación de ese objeto en 4 dimensiones, representado en, ni siquiera en 3, bueno, sí, está representado en 3 dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, una esfera. ¿Alguien no tiene un balón por aquí? Una esfera. Sí, yo dije que no. Hablamos de ¿sí? ¿Qué pasa si el casco, a menos de que se dañe, qué pasa si cortamos el casco por un plano, así por la mitad? Suponemos que esto es redondo. ¿Qué se va a ver? Por ustedes ven geometría descriptiva. No, sí. ¿Qué se va a ver? Se va a ver un círculo. Se va a ver un círculo, muchachos. Es decir, la representación de una esfera en R2 es un círculo, es una sección del círculo, ¿sí? Lo mismo pasa con este cubo en 4 dimensiones. Lo que se ve en pantalla es una representación en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Qué sería la representación de un cubo en 2 dimensiones? Un cuadrado, ¿sí? De un paralelepípedo, un rectángulo, ¿sí? De una pirámide, un triángulo, y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, eso es. Pero en esencia, muchachos, nosotros no podemos percibir eso, ¿sí? Podemos percibir representaciones. Es por eso que algunas personas opinan, vuelvo y digo, que los fantasmas son representaciones en este espacio de 3 dimensiones de seres de otras dimensiones, de dimensiones altas. ¿Sabes si sea verdad? Bueno. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? Bueno. Bueno. Cuando estemos hablando de R2, esta representación, la representación en forma de par ordenado, se va a llamar representación geométrica, no, algebraica. Representación algebraica. Y cuando estemos pensando R2 como un plano cartesiano, vamos a decir que esa representación es geométrica. No, mentiras, todavía no vamos a llegar hasta allá. Hasta ahí, tenemos ahí representación algebraica. Como yo les decía, bueno, voy a proyectar GeoGebra. A ver si me sirve. Ah, de verdad, tiene referencia. Minecraft. Bueno, los remotos se alcanzan a ver mi pantalla. Lo único creo que es el de la octava edición. Bueno, voy a ubicar en este espacio es R2, ¿no? Lo que ven ahí en pantalla es R2. Vamos a ubicar 2 puntos. Bueno, este punto y este otro punto. El punto AB, ¿cierto? Y vamos a formar un vector. A ver, aquí se ve el vector que sale de A y llega a B. ¿Sí? Ese es un vector ahí cualquiera. De hecho, ahí ya dan las coordenadas. Es el vector U. Tiene como coordenadas 7,32 en X y 3 en Y. Bueno, entonces, ahora miren el barbatruco que voy a hacer yo. A ver, vamos a ejecutar. Y bueno, ahí acabé de construir un vector B pequeña, ¿cierto? Y si se fijan, ese vector tiene las mismas coordenadas. 7,32,3.
¿sí? Y eso lo puedo hacer muchas veces. ¿Sí? Sin importar en qué parte de la plana debe que tenga la misma magnitud. Bien, eso es importante, su pregunta, y qué pena. Les voy a preguntar yo, ¿será que esos vectores que se ven en pantalla son iguales o son diferentes? Son iguales, bueno, ahí pues en la parte izquierda pues se ve que son iguales, ¿no? Tienen las mismas componentes, ¿cierto? Perfecto. Entonces podríamos decir que algebraicamente son iguales, ¿cierto? Si yo quiero darle una interpretación física de igualdad, ¿yo cómo podría decir que estas flechas son iguales? Exacto. O sean iguales porque son paralelos. O sea, viéndolos de esta forma son iguales, ¿no? Tienen las mismas coordenadas. Tienen que ver. Pero pues si tomamos como coordenadas y el valor es X y el sentido es Y, pues todas deberían ser así. ¿Todas deberían ser qué? Pues si tomas y el valor como X y el sentido es como Y, todas deberían estar en el mismo sentido. Pero ahí se ve que no. Bien. Eso es como su nombre. Es como la diferencia entre coordenadas y magnitud. Bien. ¿Cómo así? Ustedes tienen la misma magnitud, la misma distancia, pero están en diferentes. Bien. Bueno, muchachos, para no darle más vueltas al asunto, les voy a decir, ¿sí? Lo que decía Farid, pues está bien, ¿sí? Estas flechas que se ven ahí en pantalla van a ser iguales, vamos a decir que son al menos equivalentes, ¿sí? Equivalentes no es lo mismo que igual, ¿sí? Son parecidos. Y todas esas flechas son parecidas, son equivalentes porque tienen la misma magnitud, como lo decía el compañero, y además de eso también tienen la misma dirección, ¿sí? No hemos definido qué es dirección, ¿sí? Más tarde lo vamos a definir. Sin embargo, pues les afirmo que todas esas flechas tienen la misma dirección. Bueno, entonces vamos a decir, estas flechas se van a llamar segmentos de recta dirigidos, ¿sí? Estas flechas no son los vectores, ¿sí? Son segmentos de recta dirigidos. Y todas estas flechas que estoy dibujando acá son flechas equivalentes, ¿sí? Segmentos de recta dirigidos equivalentes. ¿Cuándo van a ser equivalentes? Cuando tengan la misma dirección y la misma magnitud, ¿sí? Tampoco hemos hablado de magnitud, ¿sí? Pero intuitivamente la magnitud de una flecha es cuánto mide, ¿no? Perfecto. En ese sentido, vamos a definir un vector como sigue. Escúchenme muy bien, ¿sí? Un vector en R2 va a ser el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos, equivalentes. ¿Sí? Es decir, bueno, aquí falta dibujar muchos, ¿no? Faltaría dibujar muchos vectores. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que un vector de R2? Va a ser. A ver, ¿cómo se me olvidó a mí también? Es el conjunto de todos los segmentos de recta Dirigidos equivalentes. Un vector en R2 es el conjunto de segmentos de recta dirigidos equivalentes. ¿Sí? Equivalentes. La palabra equivalentes es clave, es decir, tienen la misma dirección y la misma magnitud. Listo. A ver, ¿será que tengo a ver? Campo vectorial. Vamos a ver, César.
Bueno. Entonces, ¿sí alcanzan a ver esta imagen que está aquí en rojo? Bueno, pues todas esas flechitas que se ven ahí, todas estas flechitas que se ven aquí, es un vector. Sí, es un vector, según lo que acabamos de escribir. Todas estas flechitas son segmentos de recta dirigidos y equivalentes. ¿Sí? A simple vista, pues se ve que tienen la misma dirección. Y tal vez, ¿no? Tal vez tengan la misma magnitud, vamos a asumir que sí. Entonces, más o menos así se ve un vector. Este sería otro vector. De hecho, mira, estos son funciones en dos variables. Cálculo 3. Bueno, perfecto. Me voy a ir a GeoGebra. Listo. Ya sabemos entonces qué es un vector en R2, ¿no? Otra forma de ver los vectores. Esa definición se va a llamar la forma geométrica de un vector, ¿sí? O representación geométrica de un vector en R2. Listo. Ahora, cada flechita, cada segmento de recta dirigido se va a llamar un representante del vector. ¿Sí? Es decir, los vectores, formalmente, pues los vectores es el conjunto de todas esas flechas, pero en la práctica solamente vamos a escoger una flechita. No importa cuál sea, porque todas son equivalentes, todas son iguales. Entonces no importa cuál escojamos, y esa que escojamos se va a llamar la representación del vector. ¿Quedamos claros? ¿Un segmento de la representación forma de un vector? Sí. Ahora, en particular, muchachos, tenemos esta representación. A ver. Espérenme un momentito. 0,0. En particular, estamos interesados en esta representación. En la representación, de hecho, le voy a cambiar el color. Listo. Ese vector que aparece ahí en rojo se va a llamar representación estándar del vector. Representación estándar del vector. Usualmente vamos a escoger ese vector rojo para representar al vector. Sí, usualmente. Y fíjense, ¿cómo? ¿Qué parte del origen? ¿Qué parte del origen? Esa es la particularidad. Muy bien, Oscar. Es importante. Si se fijan, a ver, ¿cuál fue el vector estándar? Mire, si se fijan, si yo muevo un vector, se van a mover todos. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a pensar en este segmento de recta U, ¿sí? En esta flecha. El punto A de esa flecha se llama punto inicial y el punto B se llama punto terminal. Este vector, esta representación estándar, este vector en rojo, el punto inicial siempre va a ser el punto 0, 0. Eso es muy importante. Otra preguntita, a ver, muchachos, ¿será que si yo dibujo este vector B, pero partiendo de B y llegando a A, ¿será que sus vectores son iguales? No. ¿Por qué no son iguales? En diferentes direcciones. Tienen diferente dirección, muy bien. Perfecto, están volando, muchachos.
Bueno, vamos bien, muchachos, me parece perfecto. Ahora fíjense nuevamente en el vector rojo que está en pantalla. ¿Sí? ¿Cuál es el punto final del vector rojo? G', sí, G', que es igual. $6,58,3.6, ¿cierto? Es decir, la coordenada en X es 6,58 y la coordenada en Y 3,6. Bien. Por otro lado, todos los vectores que yo dibujé, todos los vectores que se ven ahí, todas esas flechitas, tienen esas coordenadas, ¿cierto? ¿Qué les quiero decir yo? ¿Qué les quiero recalcar? Es conveniente escoger esta representación en rojo porque el punto final coincide con el vector. ¿Sí se fijan? Es por eso, muchachos, que siempre se escoge esa representación estándar, digámoslo así. Es decir, cuando tengamos un vector X, Y, de esta forma, lo podemos representar en el plano cartesiano de esta forma. Ahí. A ver. ¿Qué curso de adolescencia? Así. ¿Sí? Bueno, muchachos, ¿sí? De esa forma, cualquier punto del espacio, con esta interpretación geométrica, cualquier punto del espacio se puede ver como una flecha de esta forma, ¿sí? Eso es lo que les quiero recalcar. Por ejemplo, si tenemos este otro vector o este otro punto, pues la representación geométrica en este caso va a ser esta. ¿Sí? Y ya. Así es. ¿Sí? Siempre vamos a partir del origen. Vector es como un puntito, pero la flecha es la representación. Pues vector es la flecha. Las dos cosas. O sea, si usted me dice que este punto es el vector, yo le creo, es verdad. Si usted me dice que esta flecha es el vector, también le creo. ¿Sí? A pesar de que esto es una representación del vector, ¿no? Pero digamos, en la práctica se dice que él es el vector. Está igual, sí, es lo mismo. Solamente que una es la representación algebraica y la otra es la representación geométrica. Son dos maneras de verlo y pues bueno, dependiendo del caso, una es mejor que la otra, ¿sí? Considerando la representación. ¿Preguntas? Listo. Bueno, vamos a enfocar. El vector es el conjunto, o sea que llega encima del signo. Exacto, esta es una representación, se llama representación estándar. Y es la que vamos a escoger siempre, ¿sí? Siempre es como la más cómoda. Y el vector es Todo el conjunto, exacto. Pero lo que yo les decía, en la práctica uno va a llamar a esta flecha un vector, ¿sí? Y está bien. Pero formalmente esa flecha no es un vector, es una representación. Ya. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a continuar aquí en el tablero. Bueno, les quiero preguntar por el vector 0,0. ¿Sí? En este caso, el vector 0,0 tiene punto inicial y punto final igual, ¿cierto? ¿Cuál sería la magnitud de ese vector? 0, muy bien, sí, y es intuitivo. ¿Cuál sería la dirección de ese vector?
Cualquiera. No, pues, Dirección. no tiene. Bien, bien. Nadie. Eso. Solo mi Por eso. Ah. Ajá. El vector 0, 0 no tiene dirección y la magnitud es 0. ¿Sí? O sea, la flecha mide 0 centímetros o 0 lo que sea. Bueno. Perfecto, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero no tiene inverso. ¿Inverso qué? Vector y inverso. No, pero no. ¿Inverso aditivo? No. Sería el mismo, más bien. Miren, fíjense en la operación, aquí. Fíjense aquí estas dos propiedades las cumple el 0. Quiere decir que el 0 es su propio inverso. 0 más 0 me va a dar 0. En este caso, pues x va a valer 0. No es que no tenga, el 0 es su propio inverso. Perfecto. Muchachos, aquí es donde vamos a repasar el tema de forma polar de un número complejo. ¿Sí? Básicamente es lo mismo que hicimos allá, pero lo vamos ahora a transponer aquí en el contexto de espacios vectoriales, ¿cierto? Ya habíamos mencionado que un vector, que una flecha de este estilo, tiene asociada una magnitud y una dirección, ¿sí? La magnitud, intuitivamente, decíamos que era cuánto mide la flecha. ¿Qué expresión conocen ustedes para calcular cuánto mide esta flecha? Exacto, pero ¿cómo es? ¿Cuál es la expresión? Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Ay, que estoy hablando en remoto, pues la tiene clara, ¿sí? Me voy a fijar aquí en este punto XY o en este vector X, Y, ¿sí? Y si se fijan, ahí se puede dibujar un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Cuánto mide esta altura? Y. ¿Cierto? Y esto mide X. Y vamos a dibujarle este ángulo ahí como por dibujar. ¿Cómo puedo calcular la hipotenusa? Es decir, ¿cómo puedo calcular la magnitud? La magnitud de un vector suele representarse de esta forma, ¿sí? Valor absoluto del vector. Y es igual por Pitágoras, raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Esa es la expresión para calcular la magnitud de un vector en R2. R2. Magnitud del vector X, Y, ¿cierto? Así se representa. Bueno. Listo. Y es muy fácil calcular la magnitud del vector, ¿no? No creo que sea necesario hacer ejemplos de eso. Bueno. Ahora muchachos, si esa es la magnitud, ¿qué creen ustedes que sea la dirección del vector? El ángulo. ¿Cuál ángulo? ¿Cómo así? Alfa. Alfa, muy bien, el ángulo alfa. ¿Sí? Recordemos que ese ángulo alfa se forma entre el eje positivo de las X y el vector, ¿sí? Siempre es así. Vamos a adoptar las mismas, no sé cómo decirlo, las mismas convenciones, ¿sí? Cuando trabajábamos en los números complejos, es decir, este alfa entre cuánto y cuánto va a estar.
A ver, escribamos acá dirección. Dirección de X con Y, ¿cierto? Es el ángulo alfa que se forma con el eje X positivo y el vector. A ver, recordemos que alfa lo vamos a tomar entre 0 y 2 pi. Además vamos a medirlo con radianes, ¿sí? No lo vamos a medir con grados, sino con radianes. Profe, perdón, puede correr la cámara, gracias. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más se acuerdan de eso? ¿Cómo se calcula el ángulo? En este caso. Recordemos que tangente de alfa va a ser igual a y sobre x, en este caso, ¿cierto? También tenemos 4 opciones o 4 maneras de calcular este ángulo alfa, dependiendo de dónde esté el vector, en cuál cuadrante, ¿no? Esta sería la expresión para calcular el ángulo en cuál cuadrante. Solo este. En el 1. Listo. Primer cuadrante. Profe, ¿no sería arco tangente? Pues sí, de aquí se deduce, ¿no? Es despejar alfa. Bien. Si el vector está en el segundo cuadrante, ¿cuál es la fórmula que aplicábamos? Listo. De esta forma, pues se calcula el ángulo si el vector está en el segundo cuadrante. Recordemos que si está en el segundo cuadrante, esta X toma un valor negativo, ¿no? Se debe omitir ese signo. Segundo cuadrante. Otra vez, a ver, si está en el tercer cuadrante, ¿cómo se puede calcular? Lo mismo, pero ya es positivo. Más también de la medición. Pi más el angulito que se forma ahí, ¿no? Y sobre X. Y en este caso, pues no hay que tener en cuenta el signo porque se van a cancelar. Y en el cuarto cuadrante, pues ya saben, ¿no? 2pi menos tangente a la menos 1 sobre X. En este caso, a ver, yo ahora absoluto arriba. Cuarto cuadrante. Listo. Preguntas. Bueno, vamos a hacer ejemplos entonces.
de calcular magnitudes y direcciones de vectores, ¿sí? Pues tal vez les sirva para repasar la forma polar de un número complejo. Vamos a correr la mano. Calcular la magnitud y dirección de los siguientes vectores en R2. ¿Cuáles son? Tenemos el 2,2, el 2,2 raíz de 3, el menos 2 raíz de 3,2 y el 0,3. Eso es cuánto. ¿Y después qué sigue? A la hora. Bueno. A ver, voy a empezar por el cuarto, que ese es como el más fácil. A ver, así sin mayor cálculo, ¿cuál es la dirección de... ¿Cuál es el ángulo más bien? Aquí vamos a hablar de dirección. Puede ser. De 0 a 90. 0, No. ¿no? Esa no es mía. Ah, está. 90 y medio. Sí, era la mía. En este caso, pues, alfa va a ser y medio, ¿sí? Basta graficarlo. ¿Y cuál va a ser la magnitud? ¿Sí? Sí, es 3, exacto. Perfecto. De hecho, no hay que hacer cálculos, ¿sí? Solamente medirlo. Esto va a quedar como acá, digamos 1, 2, 3, acá. Bien. Hagamos ahora el primero. ¿Cuál es la magnitud del vector 2,2? Raíz de 8, muy bien. Pero esa raíz de 8 se puede expresar como 2 raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Y cuál es el ángulo? ¿Cuál es la dirección en este caso? Habría que ubicar el punto 2,2. ¿Cuál cuadrante queda? El primero, ¿cierto? Entonces ya sabemos que alfa se calcula como tangente a la menos 1 de 1, ¿cierto? En este caso, que sería 2 sobre 2. ¿Y eso cuánto da? Yo creo que da 45. Pi, 45 es pi cuartos. Creo. ¿Sí da pi cuartos? ¿Sí? ¿Mejora? ¿Cómo? Allá en el cuadrante se empezó a dar No, de hecho, pues, de hecho debería haber colocado esto, alfa igual, tangente a la menos 1, y sobre así. Pi cuartos, ¿no? Ya sabemos que la dirección es pi cuartos y que la magnitud es 2 raíz de 2, o raíz de 8, no sé. Bien. Dos. A ver, vamos entonces ahora a calcular la magnitud de este vector, 2,2 raíz de 3. ¿A qué sería igual esa magnitud? A ver, 2,
a que es igual. A ver, sería 4 por 3, 12, 12, 4, raíz de 16, 4, a 4. Pues yo lo estaba tomando así porque Listo. Aquí me faltó paréntesis. pero sí, Ese punto, o bueno, ese punto o ese vector, quieren decir, también cae en el primer cuadrante, ¿cierto? Entonces calculamos alfa como ya sabemos. Tangente a la menos 1 o arco tangente de P sobre A. Esto al final de cuentas da raíz de 3, ¿cierto? Si no estoy mal. Y eso es un ángulo notable, de hecho, pero no sé. No sé. A ver. ¿Cuánto dio? ¿Pi tercios? Ah. ¿Sí? Pi tercios. No me lo esperaba. no veo. Pi tercios, sí. Listo, claro, perfecto. Estamos sobradísimos. Ahora el cuarto. A ver, ¿cuál es la magnitud del tercer vector? Profe, perdón, Cuéntelo. a un estudiante se le cayó y se le cayó la señal y estaba intentando conectarse de nuevo. ¿Qué? Ah, gracias, qué pena. Listo. Tercero. ¿Cuánto? También de acuerdo. ¿También da 4? Pero está en el segundo. Bueno. A ver. El vector 3 es el vector menos 2. Raíz de 3 o más 4. La magnitud de ese vector, ¿cuánto les dio? 4. Nuevamente, exacto. Da 4. Y este vector está en el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces, alfa se calcula como pi menos tangente a la menos 1 de 2. No, mentiras. Sí, 2 sobre 2 raíz de 3. Eso nos da pi menos tangente a la menos 1 de 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto da eso, muchachos? 5 pi tercios. ¿Sextos? Ok, ¿y eso cuánto da en decimal? Bueno, una mejor pregunta. 7,9. ¿Eso es menor que 2 pi? No, ¿Es mayor? 7.7. A ver, ¿cuánto da eso? ah, Pero en dependencia de naval. ¿Cómo bien? Eso es menor que pi, profe. 5 pi medios, pero a mí me dijeron 5 pi sextos. Bueno, el caso es corroborar que si esto es menor que 2 pi, ¿no? Por lo que ya habíamos acordado. Si llegado al caso da mayor, pues hay que empezar a restarle pi. ¿Sí? 1, 2, 3 veces hasta que dé menor. Sí. Ya, pero al parecer sí está bien, ¿cierto? Bien, perfecto, no hay que preocuparse por eso. Fácil, ¿no, muchachos? Bueno. Vamos a definir las operaciones
del espacio vectorial R2. Y dejamos hasta ahí. A ver. Dime otra suya. Se dice que tiene ventaja ES plus. Antes no. A ver, si yo voy a sumar este x1, y1 con este otro vector x2, y2, ¿cómo se va a definir esa operación? Lo vamos a realizar componente a componente, ¿cierto? Es decir, la suma de estos dos vectores me va a dar el siguiente vector. x1 más x2, la primera componente, y y1 más y2 en la segunda componente, ¿sí? Esa es la operación suma que se define en R2, ¿sí? Y una suma análoga se define en R3, en R4, hasta Rn, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es sumar componente a componente, ¿sí? Estamos sumando componente a componente. Perfecto. Ahora, la multiplicación por escalar se define parecido. Vamos a suponer que alfa es un número real, es decir, un escalar, y que va a multiplicar al vector x, y, ¿sí? ¿Cómo se va a definir esa operación? Simplemente vamos a distribuir alfa, es decir, el resultado pues me va a dar alfa x, alfa y, ¿sí? Y esta es la operación que decimos la multiplicación por escalar. Listo. Sí, pues sí. A ver, ¿qué me digo de esto? A ver. Estas dos operaciones tienen interpretaciones geométricas, muchachos, ¿sí? Y todo porque estamos en R2. Yo creo que mañana cuando nos veamos vamos a continuar con esto. Vamos a interpretar estas dos operaciones de manera geométrica. O no sé si alguien ya ve esto que representa de forma geométrica. Tenemos un vector XY, es decir, una flecha allá en R2. ¿Qué pasa si yo multiplico esa flecha por este alfa? Pues me da esto. Pues lo amplifica, ¿no? Esa es la interpretación, pero ese no es el único caso, ¿sí? Si esto es negativo, pues le cambia la dirección. Si es menor, si está entre 0 y 1, lo va a desacortar. Pero si es mayor que 1, lo alarga. Eso. Perfecto. Bueno, continuamos mañana. Mañana nos vemos acá de 12 a 2. Colabore ahí por acá. Lo puede abrir. ¿Sí? Pues ya, muchachos, muchas gracias por la atención. ¿Qué te pasa? Un excelente día. Sí.